El viento del desierto de Arabia ha borrado las huellas de innumerables caravanas. Pero una de ellas se ha convertido en leyenda. La caravana de los marineros. Unos marineros que en su huida recorrieron medio mundo. A la caza de los cruceros del Kaiser. La Marina, orgullo y satisfacción del Kaiser alemán, intentaba ayudar a construir el nuevo imperio alemán y convertirlo en una potencia mundial. En pocos años el Kaiser Guillermo II había construido una poderosa flota de barcos de combate. Inglaterra, la gran potencia naval, estaba muy preocupada por esta carrera armamentística que culminaría en 1914, sumiendo al mundo entero en la Primera Guerra Mundial. Pero la cuestión de quién iba a dominar los océanos de todo el planeta se resolvería muy lejos de ahí. La caravana de los marineros. En el otro lado del mundo, en la costa este de China, se encuentra Qingdao. La Marina de la Alemania Imperial había cerrado un trato para utilizar el puerto de esa colonia. Era la única base naval que tenía Alemania en el extranjero, a 12.000 millas náuticas de la madre patria. En junio de 1914 llegó de Alemania el muy esperado relevo del escuadrón destinado al este de Asia. Para celebrarlo, el almirante Graf Spee, ante el asombro de los locales, ofreció una jornada deportiva. Pero los alemanes no estaban preparados para soportar una posible guerra en ultramar. Solo podían almacenar combustible y municiones en Qingdao. El resto de las rutas de abastecimiento estaban controladas por la Marina británica. El escuadrón imperial zarpó en misión de reconocimiento por los mares del sur. Ninguno de los 2.500 hombres que había a bordo sospechaba que la mayoría de ellos jamás volvería a Qingdao o a Alemania. El 3 de agosto de 1914. Por radio llegaron unas impactantes noticias. Había estallado la Primera Guerra Mundial. Guerra contra Inglaterra, el único país que tenía bases navales y colonias por todo el mundo. Graf Spee decidió regresar a la lejana patria por Sudamérica. Solo dejaron atrás a un barco, el crucero Emden. Aunque no estaba muy bien armado, era muy veloz y fácil de maniobrar. Su misión era tan solo cubrir la retirada del escuadrón. Sus órdenes eran interceptar a los cargueros británicos enemigos y llamar la atención de los buques de guerra. El Emden se dirigió al Océano Índico. De ahora en adelante estaba solo. El primer oficial era Helmut von Mucke. Tenía 33 años y era un aristócrata arruinado. Se había alistado con la esperanza de ascender rápidamente. Quería casarse pronto. Pero ahora había muchas dudas sobre su regreso a Alemania. Durante años, el teniente von Mucke había soñado con tener el mando de su propio escuadrón. Ahora era el primer oficial en una misión suicida. Von Mucke no sabía ni si su carta iba a llegar a su casa. Escribió: Estamos solos en el Océano Índico, sin ningún apoyo. Todos los puertos están cerrados para nosotros, pero no te preocupes. Hasta ahora solo tenemos que luchar contra mercantes ingleses. Todavía no hemos visto a la Marina Real. Helmut? Der Kapitän und Lauter. Todos a cubierta, hemos avistado un barco enemigo. A von Mucke no le hacía ninguna gracia atacar barcos mercantes. Tenía que hacerse cargo de las tripulaciones de los barcos enemigos. Les subo a bordo con mi tripulación. Le damos tiempo suficiente a los marineros para que recojan sus cosas y los subimos al Emden como pasajeros involuntarios para poder entregárselos a algún barco neutral en algún momento.
Pero antes de eso hay que hundir su barco. Destruirlo. Solo porque navega con la bandera equivocada. Para los cargueros, un encuentro con el crucero alemán significaba un terrible destino. En solo unos meses, el Emden se convirtió en el crucero más temido de la Primera Guerra Mundial. Ningún mercante estaba a salvo en el sudeste asiático. Casi ningún barco de vapor británico se atrevía a abandonar la seguridad de sus puertos. La circulación de mercantes prácticamente se paralizó en el Océano Índico. La Marina Real dirigió toda su furia contra el terrible crucero, en principio sin ningún resultado. El Emden llegó a hundir hasta 30 barcos mercantes. Los historiadores británicos actuales se siguen fascinando ante la audacia de este crucero alemán. La historia del Emden fue un éxito imposible contra todo pronóstico. El Emden actuaba en la zona del Océano Índico, una zona repleta de colonias británicas. Ceilán, aquí está Madrás, aquí arriba está Calcuta. Este es el Océano Índico británico, y hay un pequeño crucero alemán con un capitán, Miller, que es capaz de moverse por toda esa zona, siempre un paso por delante de los ingleses. Y es capaz de hacer cosas que nadie era capaz de hacer en el Océano Índico británico. Durante ese tiempo, había unos 20 o 30 barcos ingleses que podrían haber hundido al Emden, pero nunca lo llegaron a capturar. Mientras le duró la suerte, las cosas salieron bien, pero esa suerte se iba a acabar en algún momento. Todos lo sabían. El Emden no podía durar para siempre. Helmut von Mucke escribió en su diario: No tengo ninguna ilusión. No podremos seguir jugando a esto para siempre. Se dice que nos persiguen 20 barcos. Es una batalla perdida. El comandante intenta hacer el mayor daño posible antes de que nosotros mismos nos hundamos. Por aquel entonces las rutas comerciales estaban cerradas. Los mercantes británicos se habían refugiado en los puertos. De pronto ya no había más objetivos para el Emden. Así que el capitán tomó una decisión descabellada: entrar en los puertos y atacar allí mismo. La noche del 27 de octubre de 1914, en las costas de la península malaya, el Emden toma velocidad para entrar en el puerto de Penang. Pero a la entrada del puerto les esperaba una desagradable sorpresa. En el último minuto vieron a un crucero de batalla alemán y a 2 destructores franceses, pero ya no había vuelta atrás. Fuego abierto. El Emden escapó intacto por los pelos. Cuantos más barcos hundía, más barcos le perseguían. Y ya no eran solo barcos ingleses. El Imperio Británico estaba enviando tropas a luchar al frente oriental, y el ejército de Australia y Nueva Zelanda, el ANZAC, iba a convertirse en la mayor concentración de tropas extranjeras. Los británicos querían que esas tropas regresaran a Inglaterra inmediatamente, pero no se las podía transportar mientras el Emden estuviera al acecho. Por eso, los británicos tuvieron que organizar un gran convoy escudo para acompañar al convoy militar más grande e importante de 1914. Un total de 28.000 soldados procedentes de Australia y Nueva Zelanda se distribuyeron por el convoy. Para unirse a la guerra que tenía lugar en el otro lado del mundo, tenían que cruzar el Océano Índico, donde el Emden les estaba esperando. Por eso eran escoltados por los cruceros de batalla más potentes. El primer puerto al que debía llegar el convoy, donde había una estación de radio británica, era el de las Islas Keeling, un idílico atolón de coral en medio del Océano Índico. Y era allí, en esas remotas islas, donde el Emden había echado el ancla.
En la mañana del 9 de noviembre de 1914, a Helmut von Mucke le habían mandado a la cubierta. Tenía que dirigir el desembarco de hombres para destruir la estación de radio británica. No era muy complicado, pero von Mucke no iba a correr ningún riesgo. Eligió a los mejores hombres para la expedición. El joven teniente asumió su primer mando. Su hijo nos explica lo que sucedió a continuación. Se constituyó el grupo que iba a desembarcar y consistía en 49 hombres y mi padre, que era el primer oficial y el segundo de a bordo. Le habían puesto al mando del desembarco. Tenían que enfrentarse con un destacamento militar que estaba en las islas, así que se armaron, incluyendo 4 ametralladoras. Desembarcaron, despertaron a todos los que encontraron y les reunieron en un lugar, mientras el destacamento iba destruyendo cualquier cosa que pudiera tener relevancia militar. Era importante destruir la estación porque había un cable que atravesaba el atolón conectando a Australia con Europa. Y el puesto telegráfico era también un enlace de radio muy importante. Lo que no sabían era que en ese momento había un ejército dirigiéndose hacia allí para transportar soldados de Australia a Europa y que iban a pasar muy cerca de las islas Killing. Se había recibido una señal de las islas Killing en la cabeza del convoy aliado que decía SOS Emden aquí, SOS. Mandaron a investigar a un crucero de batalla australiano, el Sydney. Habían divisado humo en el horizonte y creyeron que se trataba del humo procedente del Emden. El Emden también lo había visto, pero no habían hecho nada porque pensaban que era su propio barco el que se estaba acercando. Pero la columna de humo se iba acercando a una velocidad considerable, así que empezaron a sospechar. Empezaron a pensar que tal vez no era el humo de sus calderas. Por fin, el Emden vio qué es lo que se acercaba hacia ellos a gran velocidad. Era un crucero enemigo, el último diseño, con un armamento muy superior. El Sydney abrió fuego inmediatamente. Con los cañones de largo alcance pudo mantener al Emden a raya y dañó el casco. Los cañones del Emden eran menos potentes y no podían competir. No alcanzamos al enemigo, nos han dado en la proa. Los cañones de delante están fuera de combate, nos hundimos. Fuego. Impacto directo, el timón está fuera de combate, no hay escapatoria. Intentemos alcanzar el arrecife y escapar a tierra. Han destruido los botes salvavidas, sálvese quien pueda. Desde la playa de la isla Killing estaba el destacamento que había desembarcado y observaba la batalla de su crucero en el horizonte. Von Mucke estaba sobre el techo de la estación de radio dubitativo. ¿Qué debía hacer? El Emden ya no existía. Parecía que los hombres que estaban en la isla Killing se habían paralizado. Ahora el primer oficial tenía que asumir el mando. ¿Debía intentar defender su pequeño atolón?
Von Mucke estaba decidido a no perder ni a uno solo de sus hombres, ni siquiera que los enviaran a un campo de prisioneros en Australia. Se le tenía que ocurrir algo. En la laguna encontró una vieja goleta y la confiscó de inmediato. Incluso los británicos que había en la estación de radio les dieron provisiones, además de muchos y buenos consejos. Enseguida Von Mucke entendió por qué los británicos estaban tan contentos en la foto de despedida. El viejo barco de madera estaba podrido y lleno de goteras, y además alguien había quitado las juntas de las bombas de achique. Por eso los operarios de la estación de radio británica estaban de tan buen humor. Pero nadie quería darse la vuelta. La idea de volver a casa era demasiado tentadora. Y el victorioso crucero australiano podía volver en cualquier momento, así que zarparon a toda prisa. Se dirigieron directamente hacia el arrecife. Sin pérdida de tiempo tuvieron que esquivar las afiladas aristas de coral que rodeaban las islas. Por fin salieron a mar abierto. Confiscaron un velero de 3 palos llamado como la mujer de Mahoma, Ayesha. No tenían ni idea de lo profético que iba a llegar a ser. Von Mucke calculó que la costa más cercana podía estar a más de 1000 millas. Era muy consciente de que su plan era una locura absoluta, pero había decidido llevar a sus hombres a casa, aunque tuviera que recorrer medio mundo. Sigue entrando mucha agua, rumbo al noroeste. Espero que la latitud esté bien, no me puedo fiar del cronómetro que hemos encontrado. Si los vientos nos favorecen, llegaremos a Sumatra en 2 o 3 semanas. Hoy, otra vez, calma chicha. Tenían suficiente comida. Se habían llevado mucha comida envasada de las Islas Gili. No había nada fresco, por supuesto. Estaban preocupados de enfermar de escorbuto. Tampoco tenían medicamentos. Así que si alguien caía enfermo, no se podía hacer mucho por él. Por desgracia, antes de zarpar no habían podido limpiar los tanques de agua fresca, así que 3 de los 4 tanques de agua estaban contaminados y tenían poca agua para beber. Estaba estrictamente racionada. Básicamente solo había agua para que la tripulación bebiera una semana. Esta noche hemos recogido agua de lluvia. Parece que es lo bastante potable. A falta de tabaco, la tripulación está fumando té. Hemos intentado en vano pescar, ni rastro del viento. Von Mucke empezó a tener dudas. Tal vez su plan para escapar había sido demasiado optimista. Con ese destartalado velero nunca llegarían a Alemania. Tenían que cambiarlo a un barco de vapor, pero ¿dónde encontrarían uno? Por fin, tras 3 semanas navegando, llegaron a Sumatra. La isla estaba bajo dominio holandés. Pero ¿cómo reaccionarían los neutrales holandeses en tiempos de guerra? Espero que crean que estamos desesperados. No nos lo pueden negar todo. Debe haber alguna manera de organizar nuestro viaje de vuelta en Sumatra. En Padang, tras esquivar la vigilancia de los holandeses, que estaban muy preocupados de que, como estado neutral, los alemanes no recibieran ninguna ayuda, mi padre consiguió entregar una nota donde se organizaba un encuentro con un barco de vapor alemán.
Al cabo de solo 24 horas tuvieron que zarpar otra vez con la esperanza de que el cónsul alemán hubiera conseguido organizar el viaje con un barco mercante. La posición para el encuentro era latitud 3 grados 21 minutos, longitud 99 grados 19 minutos. Nada más que un punto en la inmensidad del Océano Índico. ¿Era su posición correcta? No había ningún barco de vapor a la vista. De pronto... Por fin, un barco mercante se dirigía hacia ellos. Era el Choising, ondeando una bandera alemana. Subieron a bordo con gran alivio. Pero con un punto de tristeza. Como no había puerto donde ir, tenían que hundir en la Geisa. Desde la borda del Choising observamos cómo se hundía lentamente. Su pérdida nos afectó profundamente. Nada más que a ella le debemos nuestra libertad. Los hombres del batallón imperial, separados y aislados, pudieron descansar por primera vez en el carguero alemán. Pero a bordo del Choising descubrieron que toda la costa a la que llegaban estaba ahora en manos enemigas. Hasta entonces no tenían idea hacia dónde se dirigían. Entonces, en un periódico que encontró mi padre a bordo de Choising, se enteró de las batallas que tenían lugar en Arabia entre los turcos y los británicos, lo que le hizo ver que Turquía había entrado en la guerra como aliada de Alemania y luchaba contra Inglaterra y Francia. Entonces se le ocurrió la idea de llegar a casa vía Turquía. La noche del 7 de enero de 1915, el mercante se dirigía hacia la costa de Yemen, la punta sudeste del Imperio Otomano. El estrecho paso por el Mar Rojo estaba controlado por los barcos de guerra aliados, pero a von Mucke se le ocurrió un plan brillante. Había leído en la biblioteca del barco que se había construido una vía de tren en Yemen que llegaba hasta Hodeida. Solo tenemos que comprar los billetes, subirnos al tren y volver a casa. El Choising llevó al batallón hasta la costa de Hodeida. Allí vieron unas luces que asumieron era el puerto, hasta que se percataron de que ese puerto tenía 2 mástiles y 4 chimeneas. Era un crucero de batalla francés que estaba fondeado, pero nadie llegó a ver cómo el grupo desembarcaba de los botes salvavidas del Choising unos kilómetros más arriba. En cuanto llegaron a tierra, se enfrentaron a unos beduinos que iban armados. Von Mucke intentó en vano convencerlos de que no eran enemigo, sino alemanes, camaradas de armas de los turcos. Tal vez reconocerían una moneda con la imagen del Kaiser. Armani. Funcionó. El batallón empezó su travesía hacia Hodeida con confianza. El primer oficial esperaba que tras un breve descanso encontraran la vía del tren. En Hodeida miraban a los marineros alemanes como si fueran criaturas de otro planeta. Les llevaron al fuerte turco, la guarnición de sus aliados. Von Mucke no podía evitar sentir que los oficiales turcos querían mantenerles allí como refuerzo.
Habían desembarcado en el cabo sur del Gran Imperio Otomano. Se dirigían hacia el norte, lejos de la península arábiga, hacia Constantinopla, hogar del sultán de los turcos. Pero este imperio era inestable. Había revueltas en las provincias ocupadas proclamando su independencia. Hasta ahora, el poderoso ejército turco había podido sofocar cualquier levantamiento. Sencillamente, el imperio turco era demasiado grande y las rutas de suministro demasiado largas. Por eso Turquía había solicitado la ayuda del Kaiser Guillermo. Alemania había construido vías de tren para atravesar el país y una de ellas era por el Hedjaz hacia Arabia. Sin embargo, los trabajos de construcción en la península arábiga se habían detenido debido a la revuelta política. La última sección hasta Yemen no se había terminado. Así que las esperanzas de llegar a casa volvieron a esfumarse. Von Mucke describió en su diario su desilusión. Muy a mi pesar, tengo que reconocer que la vía del tren es un espejismo. Simplemente no existe. No era el momento de dudar de su fe. Tenían que seguir para alcanzar el final de la vía que estaba en algún lugar al norte, entre las montañas de Yemen. La comida y el clima empezaron a cobrarse las primeras víctimas. Entre el grupo surgieron los primeros casos de malaria, disentería y difteria. No tenían medicinas para tratarlas. Si Von Mucke no encontraba la vía del tren pronto, empezaría a perder hombres. Solo uno de sus hombres hablaba árabe y podía preguntar a los locales por dónde ir, el marinero Pinkert. El antiguo legionario extranjero escribió en su diario: Tenemos que llegar a Saná. Según los turcos, está entre las montañas. No hay mapas. Es montaña arriba y luego montaña abajo. Vamos retrasados. Con los hombres enfermos vamos más lentos. Al menos se encuentran un poco mejor gracias al fresco aire de la montaña. En la noche del sexto día llegamos a la aldea de montaña de Menaja. Era nuestro primer objetivo. Por supuesto, no hay nada preparado para nosotros, aunque nos lo habían prometido. En otros aspectos, los turcos tampoco estuvieron muy acertados. Parece que hace mucho que perdieron el control sobre Yemen. He oído entre sus habitantes locales que las tribus guerrilleras del norte se han enfrentado a los turcos. Tenemos que continuar lo más rápido posible. Por delante tenemos la carretera de Saná, que serpentea por la montaña como una culebra. Son alrededor de las 5 cuando de pronto la ciudad aparece ante nuestros ojos como salida de las 1001 noches. Después de instalarse, Pinkert cocinó para sus camaradas. Encontró todo lo necesario en el mercado que ofrecía una gran variedad. Gracias a la comida de Pinkert, los enfermos se recuperaron con rapidez. 2 semanas más tarde, los hombres de Von Mucke estaban listos para seguir con la marcha. Pero el gobernador militar turco impidió su salida, alegando que tenía que esperar noticias de sus superiores que estaban en la lejana Constantinopla. Von Mucke esperó.
Día tras día, semana tras semana. He perdido 2 meses sin razón. Creo que los motivos son completamente distintos a las dificultades que según ellos impiden nuestra partida. El gobernador quiere mantener a mi unidad aquí para utilizarla contra los rebeldes que se están acercando. Nunca. Tengo que llevar a mis hombres a casa, con la ayuda de los turcos o sin ella. Von Mucke se presentó ante el gobernador con un ultimátum que expiró sin ninguna respuesta. ¿Qué debían hacer? Sanaa, por muy agradable que fuera, era un callejón sin salida. Tenían que buscar la vía del tren. La paciencia de Von Mucke se había agotado. No iba a quedarse esperando más tiempo. ¡Excelencia! No pensaba quedarse a oír más excusas acerca de esperar órdenes de las autoridades de Constantinopla. No se podía esperar más ayuda por parte de los turcos. Entonces intervino la suerte. Mi padre conoció a un general turco retirado que estaba preocupado por sus ahorros. Era muy probable que los rebeldes árabes sitiaran Sanaa de nuevo y capturaran la ciudad. Entonces perdería todo su dinero. Estaba dispuesto a hacer un préstamo al batallón que le sería devuelto más tarde por el gobierno alemán. Mi padre aceptó de buen grado este préstamo, ya que eso significaba que podía regresar a Hodeida sin contar con los militares turcos. El 12 de marzo alcanzaron la costa. El Mar Rojo era su última oportunidad, pero no se podían permitir un encuentro con un crucero británico. Abandonaron Yemen en 2 barcos de pesca de aspecto inofensivo. Amparados por la oscuridad de la noche, pusieron rumbo al norte. Se dirigían hacia los peligrosos arrecifes que hay en la costa de las islas Farasán. Los poco profundos arrecifes de coral eran una barrera infranqueable para los barcos de guerra británicos, pero no para los barcos de pesca, o eso esperaban. 2 días más tarde creyeron que habían atravesado la barrera de coral y se sintieron a salvo. El siguiente destino era el puerto de Qunfida. Qunfida está justamente tras el arrecife de coral. El barco más ligero, en el que estaba mi padre, consiguió pasar por él sin sufrir daños, pero el más grande, que tenía una quilla mayor, impactó en el arrecife con tanta fuerza que se abrió una gran brecha en el casco y se hundió. A pesar de los tiburones, se rescató a todos los hombres, pero los enfermos se debilitaron debido al naufragio. El barco que quedaba transporta ahora 70 hombres, incluyendo a la tripulación árabe. El barco estaba tan sobrecargado que hemos tenido que tirar por la borda todo lo posible, provisiones y agua incluida. Lo que queda nos puede durar unos 3 días. El 18 de marzo llegaron por fin a Qunfida. En el puerto árabe, Von Mucke iba a tener un encuentro muy inusual. En una tetería conoció a Sami Bey, un antiguo oficial, y a su joven esposa. La pareja había estado atrapada en la ciudad varias semanas. Sami Bey le dijo que la ruta por mar hacia el norte estaba bloqueada por los buques de guerra. Había oído también que los británicos habían suministrado en secreto armas a los árabes para que se alzaran contra los turcos.
Dijo que las tribus beduinas seguían sin aliarse, pero que era solo una cuestión de tiempo que lo hicieran cuando todo el mundo árabe se enfrentara al Imperio Otomano. Sami Bey le dijo a Bonmuke que tenían que salir cuanto antes, pero la ruta hacia la vía de tren atravesaba la tierra sagrada de los árabes. Estaba prohibida a los cristianos y podría haber consecuencias fatales. Pero con la ayuda de Alá, 50 hombres y 4 ametralladoras podrían conseguirlo. Contrataron camellos, guías locales y provisiones suficientes para realizar una marcha a través del desierto. La caravana de los marineros partió, pero esas naves del desierto eran para todos ellos una experiencia nueva. Los vaivenes constantes hicieron que algunos de los marineros se marearan por primera vez en su vida. Dejaron tras ellos la tumba de su compañero, el marinero Keil, que murió de malaria. «Mantened la vista al frente», les dijo el comandante. No podía dejar que sus hombres perdieran la fe en regresar a casa. El insoportable calor y el polvo del desierto cayeron con fuerza sobre los marineros. Sin embargo, montaron y caminaron 16 horas al día. «Descansaremos en el tren». El inquebrantable optimismo de su comandante les mantenía con fuerzas. El marinero Pinkert escribió en su diario: Cuando echamos el ancla, nuestros marineros buscan con la mirada furtiva un destello de los oscuros ojos de la mujer de Sami Bey. Debe ser muy joven, pero su esposo la vigila como si fuera un halcón. Inician la marcha. Su destino era la zona de la Meca, donde se decía que empezaba la vía del tren. No sabían que se dirigían hacia la boca del lobo. La Meca, la ciudad santa del Islam, era también el centro de la resistencia árabe. El emir de la Meca intentaba liberar a su gente de la opresión del gobierno turco. Soñaba con una Arabia independiente reinada por él mismo. Sus 2 hijos querían unir a 2 tribus enemigas. Mientras el mayor, Faisal, recibía armamento moderno por parte de los británicos, el más joven, Abdullah, prefería la idea de hacer rehenes a los extranjeros. Creía que era la única forma de provocar la intervención de las grandes potencias. El 1 de abril de 1915, la caravana de marineros estaba atravesando la región que los guías locales llamaban el Padre del Lobo. Entraban en una zona de dunas cuando de pronto empezaron a sonar disparos, una emboscada. Entre las dunas, los atacantes tenían el escondite perfecto. El teniente Smith recibió un disparo en el estómago. Lo alejaron de la línea del fuego, pero no se podía hacer ya nada por él. Seguían sin saber quién era el enemigo. ¿Tal vez querían sus armas? Solo sus ametralladoras obligaban a los atacantes a mantener la distancia. Pero ¿quiénes eran? Cuando el batallón llegó a la cresta de las dunas, los ataques cesaron.
Von Mucke mandó a Pinkert a hacer un reconocimiento. Como antiguo legionario tenía experiencia en batallas en el desierto. Enseguida regresó Pinkert con un rifle que había capturado. Era un Enfield inglés completamente nuevo. Había visto al enemigo. No se trataba de maleantes beduinos. Estaban demasiado bien armados para serlo y muy bien organizados. El segundo día solo se dispararon un par de tiros. ¿Estaban los árabes esperando a que se rindieran? El tercer día el agua empezaba a escasear. Su posición era desesperada, pero al menos habían cesado los disparos. De pronto aparecieron dos hombres muy bien vestidos. Al parecer, querían negociar. Von Mucke se dirigió hacia ellos. Uno de ellos va vestido al estilo europeo. Hace de traductor. Abdullah, el hijo del emir de la Meca, les ha mandado. Me dice que sus guardaespaldas han obligado a los bandidos a huir. Qué extraño que no haya visto nada. El negociador les invitó a acompañarles al campamento de Abdullah. Les ofreció a sus aliados alemanes su protección personal. Les llevaron al campamento de Abdullah, rodeados por cientos de beduinos, todos armados con rifles ingleses. Pero fueron recibidos con gran hospitalidad. Les acompañaron ante el hijo del emir. Abdullah prometió conducirles con seguridad hasta Jeddah, el puerto cercano a la Meca. Les propuso ser sus invitados. Pero Von Mucke se sentía más cómodo como un prisionero que como un invitado. ¿Qué tenía Abdullah en mente para ellos? Al día siguiente, Von Mucke empezó a tomar medidas de precaución. He mandado a Pinkert en secreto al puerto para que busque un barco y a un piloto de confianza que lo lleve. Cuando Abdullah se marchó a la Meca a ver a su padre, vieron la oportunidad de escapar. Para su sorpresa, el mar estaba desierto. No se vio ni a un solo barco de guerra inglés. Von Mucke desconocía que, mientras tanto, los aliados habían concentrado sus fuerzas navales en el Mediterráneo para desembarcar en Turquía. Navegaron hacia el norte por la costa. Su objetivo estaba a unas 400 millas náuticas. No muy lejos de Al-Waji, según un piloto, estaba la vía del tren. Von Mucke le creyó. Tenía que creer. El 29 de abril de 1915 llegaron a Al-Waji. Para entonces llevaban fuera 6 meses. Pero la vía Edjaz, por la que el comandante parecía obsesionado, todavía estaba fuera de su alcance. Se suponía que atravesaban las montañas del Edjaz. Haciendo acopio de las pocas fuerzas que les quedaban, se dirigieron hacia allí. No puede estar muy lejos. ¿Cuántas veces habían oído al teniente decir eso? Pero no veían la vía del tren por ninguna parte, por no hablar de la estación. Solo desierto, piedras y arena. Seis compañeros estaban ya enterrados en suelo árabe. El resto se preguntaba quién sería el siguiente. Al parecer, la idea de volver a casa en tren era solo una ilusión, una obsesión de su comandante.
En Alemania había entrado la primavera. Era el 7 de mayo de 1915. Nadie creyó a von Mucke cuando dijo que había visto la vía del tren al final del valle. Pero ahí estaba. La vía llegaba hasta la estación de Al-Ula. Von Mucke estaba en lo cierto. Allí les sacaron las primeras fotos, la de la caravana de los marineros y su exhausto pero orgulloso comandante. Y la de Sami Bey y su joven esposa, que se negaba a separarse de su rifle. No tenían ni la menor idea de lo famosos que eran por entonces. Eran los héroes supervivientes del naufragio del buque alemán. No hay palabras para describir la alegría que sintieron mientras atravesaban el desierto en tren. Pero el último tramo, atravesar Siria hasta Constantinopla, fue demasiado largo para los marineros. No podían soportar las ganas de llegar a casa. El tren se paraba en cada estación. Las bandas de músicos les daban la bienvenida y las autoridades locales se colocaban para hacerse la foto con ellos. Les vistieron con uniformes nuevos. Les dijeron que Constantinopla no quedaba muy lejos y de ahí Alemania estaba a un tiro de piedra. Lo que no les dijeron es que la capital del Imperio Otomano corría un grave peligro. Había empezado el desembarco de las tropas aliadas en las costas de Turquía. Fue en Galípoli, la última fortaleza antes de llegar a Constantinopla. Pero el ataque no cogió desprevenido al ejército turco. La Marina Real inglesa lanzó su mayor ofensiva con su artillería más pesada. Pero el principal episodio del asalto lo protagonizaron los soldados australianos, los mismos soldados que formaban parte del convoy que hundió al Emden en la isla Kitty. Habían estado entrenándose durante meses. Los británicos no tenían ninguna duda acerca de los riesgos que conllevaba esta ofensiva. En otras palabras, fue un desastre. Mataron a miles de australianos. El desembarco en la costa de Turquía fracasó. Fue en ese momento cuando von Mucke y sus hombres llegaron a la liberada Constantinopla. El 23 de mayo de 1915, exactamente un año después de aquella jornada deportiva en Tsingtao, el mundo había cambiado mucho. Un torpedero les llevó a través del Bósforo. Los únicos hombres que regresaron del escuadrón alemán de ultramar fueron recibidos por altos cargos militares. Salieron a la mar ondeando la bandera del hundido Emden. Le informo, señor, que se presenta ante usted el escuadrón de tierra del Emden. Los marineros del Kaiser fueron recibidos como si hubieran salvado a la ciudad. Miles de personas salieron para darles la bienvenida. Tras un corto periodo de recuperación, los marineros fueron enviados a distintos frentes de guerra. En poco tiempo, casi la mitad de ellos murieron. Von Mucke estaba perplejo. Ese fue su recibimiento. A él le mandaron a Berlín, donde su madre le recibió en la estación de tren. No fue la única que pensó que todo ese barullo era excesivo. Alemania estaba a punto de perder la guerra. El Kaiser abdicó y se fue al exilio. Helmut von Mucke encontró la felicidad en su familia, su mujer y sus 4 hijos. Su experiencia en la guerra le había cambiado. Se volvió un pacifista y su nueva ideología molestó a todos los sectores.
A finales de los años 20, mi familia se mudó a la isla de Föhr. Desde 1929 en adelante, mi padre se posicionó públicamente, tanto verbal como por escrito, contra los nacionalsocialistas y especialmente contra Hitler. Como resultado, cuando los nazis asumieron el poder, fue destituido y se le prohibió trabajar. No pudimos mantener la casa de Föhr, que fue subastada. Sin embargo, él seguía criticando a los nazis una y otra vez. Entre 1937 y 1939 fue enviado a un campo de concentración. Cuando su hijo mayor murió en la Segunda Guerra Mundial, estuvo al borde de la desesperación. Tras la guerra colaboró en la fundación del Movimiento por la Paz y se manifestó contra el rearme de Alemania. Estuvo a punto de que le declararan no responsable de sus actos. En 1956, von Mucke murió de un fallo cardíaco y en el más absoluto olvido público. Sin embargo, en el mundo árabe, la gente sigue contando la extraordinaria historia de la caravana de los marineros que cruzó el desierto hace mucho tiempo.